Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompañará durante todo el programa de hoy Sergio Saba, que es presidente de Gestión Seguros. Sergio, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Comentanos cómo cerró el primer semestre del ejercicio gestión. Bueno, la verdad que tuvimos muy buenos resultados. Creería que fue el semestre que marcó el antes y el después de la pandemia, aunque todavía no está oficializado, los números y los equipos de trabajo volvieron a ser los ya conocidos. En materia de números, las relaciones técnicas del cierre fueron muy buenas, tanto en capitales mínimos a acreditar como en cobertura de compromisos exigibles, números muy sólidos. Y creería que si le tenemos que buscar algún punto pendiente para seguir mejorando en el futuro, podrían ser los indicadores de cobranza, que es algo que, si bien volvieron a los números prepandemia, todavía hay una cartera del deudor por premio que quedó un poquitito es abulta. Alta, la deuda es alta. Claro, porque el 2020 se creció mucho. De todas maneras, se está volviendo, pero bueno, hay que intensificar eso. Claro. ¿Qué objetivos se propusieron cumplir en materia de resultados y producción durante la segunda mitad del actual ejercicio? Bueno, Sebastián, en realidad nosotros particularmente como grupo económico siempre trabajamos un enfoque más de año calendario, independientemente del cierre de seguros. Por lo tanto, tenemos los budgets estructurados para gestión para el 2022 y le estamos apuntando a llegar a los 1.000 millones de pesos de prima emitida. Es un número que suena ambicioso, pero bueno, Gestión es todavía una compañía joven que viene creciendo sanamente y hacia eso le sumás el contexto inflacionario y los negocios nuevos en los que estamos incursionando, creo que vamos a llegar bien. Y por otro lado, creemos que saliendo un poco de los números y pensando más en los equipos de trabajo, estamos intensificando y creando la gerencia financiera, que es algo que por ahora lo venía desarrollando la gerencia de administración, pero creo que hoy los números necesitan un enfoque financiero más fuerte. Claro, un sector específico. Efectivo, exactamente. Y decime, ¿cómo acompañó Gestión toda la transformación de tecnología que se observa en el mercado? Bueno, Horacio, en realidad Gestión como compañía joven ya viene con la tecnología incorporada en sus venas, en sus entrañas, con lo cual funciona muy bien desde el inicio. Creería que en el 2021 se generó la gerencia de tecnología, que fue una gerencia que al principio buscó optimizar procesos ya existentes, customizar los servicios que venían, que estaban trabajando, y por otro lado lo que busca ahora es un enfoque más al cliente. Ahora lo que estamos buscando es tamizar bases de datos, ver cómo funciona la experiencia cliente desde un enfoque bien tecnológico para ver qué le estamos brindando correctamente a nuestros clientes y en dónde podemos mejorar algunos aspectos. ¿Cuáles son los canales de venta que trabajan con Gestión Seguros y cuáles son las acciones que están impulsando para reforzar el vínculo con estos canales? Los canales de gestión son los PAS, serán los PAS y así seguiremos. Así nació Gestión y nos sentimos muy cómodos trabajando con ellos. La realidad es que con el correr de los años la relación cada vez está más cercana, ya trasciende una relación estrictamente laboral y pasan esas relaciones personales en donde uno se conoce más y empieza a desarrollar los negocios con otra confianza, que para mí es muy importante. Con ellos trabajamos muy bien. La gerencia de marketing para este año tiene un proyecto de 30 nuevos productores y asesores trabajando en los diferentes ramos, que al priori parecía algo escaso, porque dije 30 no es tanto, pero bueno, el proyecto está enfocado más a 30 que estén trabajando, no solicitudes solamente. Claro. Así que estamos bien... No abrir códigos. Claro, no abrir el código, sino que hayan volcado ya claro. Cartera. Y después las acciones son más o menos siempre las mismas. Cuando uno está cerca los conoce, saben sus necesidades. Y en función desde ahí puede trabajar mejor.
A veces capacitamos equipos de trabajo. En algunos casos, cuando son del interior y tienen que establecerse más sólida en alguna zona, colaboramos con alguna ayuda de gastos por determinado tiempo. Claro. Así que bueno, en definitiva las acciones siguen siendo las mismas y queremos seguir creciendo en la familia de los PAS. ¿Y qué productos y servicios piensan desarrollar este año? Bueno, casualmente en este año presentamos ya la solicitud a la superintendencia para el ramo combinado familiar. Creo que el ramo combinado familiar tiene mucha relación con el crecimiento natural de nuestra compañía. Lo venía pidiendo mucho la gerencia de personas. Encontraban como el ramo relacionado con el que se podía trabajar. Es un ramo que obviamente es muy amplio, ¿no? Porque claro, incluye incendio, incluye riesgos forestales y agropecuarios. Me parece que hay muchos negocios en ese sentido. Y ya estamos armando los equipos de trabajo y en carpeta ya tenemos los próximos ramos que estamos pensando trabajar responsabilidad civil y aeronavegación para el 2023. Para vos, a imagen de los productores, ¿qué es lo que más destacan de Gestión Seguros? Yo creo que... Para los que están escuchando, que sepan que nos cuál es la escuchen. visión que vos tenés, Que porque nos es escuchen. interesante. Yo creo que primero lo que destacan son los equipos de trabajo. Son equipos de trabajo jóvenes con mucha experiencia en el mercado. Y después, por otro lado, la respuesta inmediata. Tienen agilidad en la operatoria. Claro, para mí el productor cuando llega al negocio tiene que darse vuelta a encontrar una compañía ágil, Claro. con una respuesta inmediata para que el negocio enseguida... No, y por otro lado, hay negocios que son fáciles de estructurar y hay negocios que son muy gourmet para estructurar. Entonces, no solo ágil, sino con contenido para estructurarlos. Yo creería que por ahí, por el lado de los equipos de trabajo y la celeridad en la respuesta es el potencial. O sea, el tema de la agilidad y la respuesta que dan. Exactamente. Enseguida saben si el negocio camina o no camina. Tratamos de hacerlo caminar, Tratan de hacerlo caminar. Para que nos sigan llamando. Pero no tienen mucha burocracia interna. No, porque los equipos de trabajo todavía, aparte de jóvenes, son chicos. Entonces uno en estructuras chicas todavía habla con las personas involucradas y las personas que resuelven. Muy bien, Sergio, si te parece vamos a hacer una pausa. Como dispongan. Hacemos una pausa, nos informamos sobre la situación de solvencia de dos entidades del mercado y luego seguimos con más Todo Riesgo. Federación Patronal Seguros, el 31 de diciembre de 2021, presenta disponibilidad de inversiones por 204.903 millones de pesos. Deudas con asegurados, 79.236. Tiene 259 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 6.121. Superávit, 131.788 millones de pesos. Caja de Seguros, al 31 de diciembre de 2021, presenta disponibilidad de inversiones por 49.212 millones de pesos. Deudas con asegurados, 26.505. Posee 186 pesos por cada 100 que debe de siniestros. Inmuebles, 9.358. Superávit, 32.065 millones de pesos. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo.
Vamos a seguir con Sergio Saba, presidente de Gestión Seguros. Sergio, ya entrando en un panorama general del mercado asegurador, ¿qué nos podés decir del impacto de esta inflación tan vertiginosa sobre las entidades, sobre el sector? Bueno, Horacio, la realidad es que la inflación es algo que los argentinos aprendimos a convivir. No es bueno, pero digamos que ya hemos encontrado determinadas herramientas para trabajar con ella. Yo creo que tiene diferentes enfoques. Por un lado, en cuanto al producto en sí, hay que estar muy atento, sobre todo con las sumas aseguradas, para que no se desvaloricen esas sumas aseguradas, para estar a la altura de lo que requieren nuestros clientes. Y eso me parece que la solución es capaz que realizar endosos con menor periodicidad, trabajar con un enfoque más cercano en tiempo. Y después en un enfoque más económico y de resultados, creo que el daño y que el enfoque es bastante complejo. Estamos muy acostumbrados a ver resultados técnicos negativos y resultados financieros positivos con números enormes que cuando los exponemos a la inflación nos encontramos con que se revierten. El resultado técnico pasa a ser positivo y el resultado financiero negativo cuando estábamos muy orgullosos de ese número. Así que me parece que el tema es complejo, pero hay que estar atento. ¿Cómo analizás la situación actual del sector en materia de tarifas? Las tarifas, considero que durante la pandemia el mercado en general tuvo que acompañar a los asegurados. Fueron épocas complejas en donde la cadena de pagos estaba rota, por lo tanto hubo muchas bajas en tarifas. De todas maneras, en ese momento no se complejizó porque la siniestralidad también había tenido una baja importante, pero bueno, ya saliendo de esta siniestralidad, de los números bajos, tenemos que trabajar un poco en recomponer esas tarifas. Así que me parece que es algo que se tiene que sentar el mercado en sí, desde las cámaras o de los grupos de empresarios, para trabajar en recomponer las tarifas, en realidad para bien del mercado, para bien nuestro, pero también para el bien de los asegurados. ¿Cómo está evolucionando la siniestralidad? Bueno, con un enfoque general del mercado, te diría que tuvo un efecto grande la vuelta de la judicialidad. En la pandemia la justicia no funcionó o funcionó poco, y ahora con la vuelta de la judicialidad llegaron los casos y los juicios. Creería que el efecto lo están sufriendo más los ramos autos y riesgo de trabajo, que en definitiva, como todos sabemos, son los que se llevan el 70% del mercado, pero hay que seguir revisando los indicadores. Hasta acá, en cuanto al mercado, por lo menos del enfoque de gestión, volvimos a los índices tradicionales. No hay que tener no hay nada para preocuparse, pero hay que seguirlos bien de cerca. ¿Cuáles son las perspectivas que avisorás para este año en negocios como los de caución y vida? Caución en particular, creo que la obra pública va a ser la gran protagonista. Pude ver la presentación que hizo el Ministerio de Obras Públicas y habló de 600.000 millones de pesos en obras, que aparte están distribuidos en muchas obras, porque hablaban de 3.000 obras en ejecución y 1.600 nuevas. Por lo tanto, me parece que ahí hay un mercado enorme para salir a buscar y bueno, para estar atentos a lo que hay. En particular, creo que también hay buenos negocios en aduaneras, que hay que también estar cerca y tratar de colaborar, porque también el mercado es complejo en materia de aduanera, pero hay mucho negocio. Y en cuanto a vida, Sebastián, que me preguntaba, yo creo que la pandemia trajo algo malo y algo bueno. Lo malo es la mayor mortalidad, pero esa mortalidad generó conciencia aseguradora. Nosotros recibimos todos los días consultas de personas de 40 años que pre-pandemia eso no existía. Por lo tanto, me parece que estamos que ahí también hay un potencial para salir a buscar los negocios de vida e intentar que esa conciencia aseguradora no se desvanezca en la medida que la pandemia salga de nuestras agendas. Y sobre el reaseguro, ¿cómo está funcionando
el sistema en un contexto de restricción externa. Sí, la verdad es que hay los reaseguros, hay reaseguro local también con el que uno se puede manejar bien, pero obviamente que hay una parte de la cartera que inevitablemente vamos al reaseguro internacional. No hay problemas para la transferencia de divisas, pero no son problemas definitivos. Tal vez sea un poco más complejo la transferencia, pero en definitiva se logra realizar. Yo creo que no va a haber mayores problemas. El gobierno argentino, el Banco Central, conoce la operatoria del mercado asegurador y la verdad que nunca dejó de acompañarla. Volviendo a los productos de seguros, ¿qué potencial crees que pueden llegar a tener los microseguros? Bueno, para mí es un mercado a explorar enorme. Justamente escribí una nota que entiendo que va a salir en los próximos días relacionado con este tema. Yo creo que hay 10 millones de personas que están esperando que el mercado asegurador se acerque a ellos y que si bien el mercado hizo algunos intentos y algunas compañías ya trabajaron determinados planes para ellos, hay mucho mercado para trabajar y son personas que en definitiva les vamos a potenciar sus capacidades laborales. Así que me parece que nos tenemos que acercar, no estar tan pendientes de la bancarización y estar más pendientes del producto y de la masificación de ese producto. Un poco para cerrar, ¿cómo ves las perspectivas del mercado durante este año? Yo soy positivo, yo creo que tenemos que trabajar mucho, pero que tenemos que trabajar con un poco de creatividad. No nos quedemos siempre en los mismos planes de autos y de riesgo del trabajo. Veamos qué requiere el mercado y cómo podemos acompañarlo. La semana pasada me tocó ir a Expo Agro. El agro, con la guerra y con los precios internacionales, va a tener un flujo muy grande y el mercado asegurador tiene una participación importante ahí. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar atentos a qué nos ofrece el mercado y desarrollar los productos que el mercado necesita. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos al corte. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Patricia Pérez nos trae las novedades de la semana.
Gracias, Horacio. Bueno, es momento de informarnos, pero como siempre les decimos, es tiempo también de recordarles nuestro portal web es www.todoriesgo.com.ar. Por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Todo Riesgo Virtual. Y además, estamos en las redes sociales, @todoriesgoweb en Twitter, en Instagram y por supuesto en LinkedIn. Ahora sí vamos a compartir la primera información en pocas líneas. Tiene como título Nueva Gerencia. El Grupo San Cristóbal presentó su gerencia corporativa de prevención de fraude, lavado de activos y financiamiento del terrorismo con el propósito de facilitar un control más exhaustivo sobre el cuidado y la protección de los activos de la organización. De esta manera, el grupo consolida su política de prevención de riesgos. Lanzamiento en accidentes personales como parte de una nueva etapa comercial. Saledonia Seguros lanzó la cobertura de accidentes personales. La compañía amplía su oferta con este producto dedicado especialmente a proteger actividades laborales. La cobertura puede ser contratada a través de la Red Nacional de Productores Asesores de Saledonia Seguros. Vamos a ver qué está pasando con la inflación ahora sí. Bueno, los resultados... ¿Se disparó? Claro, los resultados fueron inclusive bastante peores de lo que preveían las consultoras. Y bueno, esta tasa de darse acumulativamente durante 12 meses implicaría un 70% de inflación anual. Para colmo, más allá de la voluntad del presidente de comenzar a librar en una guerra contra la inflación, lo cierto es de que marzo debería ser peor. Todo indica, es decir, todos los pronósticos hablaban de que durante este mes la situación iba a ser peor. Tenemos el impacto del aumento de los combustibles, de las tarifas de electricidad y además el impacto sobre los alimentos de la guerra. Claro. Si bien de alguna forma las curvas de los precios de los granos se están moderando, inclusive del petróleo quizás por cierto nivel de acuerdos en el comercio internacional, etcétera, el mayor impacto también es en el curso de marzo. Así que las perspectivas en el corto plazo son muy negativas. Indudablemente, hacer una política antiinflacionaria es una tarea compleja y en ese sentido es preciso tener en cuenta que hay múltiples causas que la generan. No hace falta ir muy lejos, pese a lo que insisten los ortodoxos. Durante el último año de Macri hubo una política de reducción del déficit fiscal cerca a cero, con una emisión monetaria para financiarlo muy reducida. Así que, indudablemente, la restricción monetaria y la restricción al gasto público no son decisivas. Algunos dicen, bueno, pero tienen efecto con cierto rezago. Bueno, pero no quedó un rezago para que en el 2020 el ingreso... Claro, pero no tampoco por eso se tiene que disparar el gasto, ni la emisión, ni el déficit. O sea, yo creo que es cierto lo que vos decís, pero también estas variables se tienen que controlar. Yo lo que te quería decir que entonces no corresponde... Claro, exclusivamente a ese exclusivamente, pero... Y ahí vamos, que un poco contra la heterodoxia irresponsable, que desde el segundo semestre del año pasado, y particularmente avanzado el segundo semestre en la medida que nos íbamos acercando a las elecciones, y sobre todo después de la derrota electoral del oficialismo, uno mira la evolución de la expansión monetaria interanual y es muy sostenida. Y los últimos datos disponibles hablan de una expansión monetaria interanual, si uno toma cualquier tipo de definición de dinero, superior al 50%. O sea, que el ajuste que se advertía a comienzos de 2021 fue modificado en términos de expansión monetaria muy significativamente. O sea, que eso ha incidido, pero no solamente eso, ¿no es cierto? Indudablemente, en un país pobre como la Argentina y que exporta todos sus alimentos, este aumento de los precios internacionales tiene un impacto mucho mayor que en un país desarrollado. Claro. Por un lado, los alimentos son una parte mayor de la canasta familiar y después, como todo se exporta, todo tiende a converger con el precio internacional. Pero agreguémosle que además por la inflación el dólar aumenta 2-3%. O sea, y a eso le aumentamos el precio internacional, entonces terminamos con un impacto del precio internacional que es decisivo sobre la canasta familiar de 3%, 4%.
Así que estamos frente a un fenómeno complejo de atacar. Muy bien. Estuvimos procesando algunas cifras de los balances que ingresaron de las compañías de seguros que cerraron a diciembre del 2021 y pudimos sacar cuáles fueron los resultados técnicos de los distintos ramos. Por ejemplo, en el caso de automotores, la siniestralidad del semestre julio 21-diciembre 21 fue de un 60%, los gastos de producción y explotación 46% y tuvo resultado técnico negativo de 6%. En el ramo combinado familiar, la siniestralidad fue de un 37%, los gastos 60%, resultado técnico positivo de un 3%. Motovehículos, que eso está creciendo mucho, tuvo una siniestralidad del 62% y gastos por 59%. Gastos son los de explotación y los de producción. Y esto da un resultado técnico negativo de motovehículos de un 21%. El ramo caución, 13% de siniestralidad, 81% de gastos entre explotación y producción, da un resultado técnico positivo de 6%. Responsabilidad civil, 31% de siniestralidad, 42% de gastos, 27% positivo de resultado técnico. Riesgos agropecuarios, 58% de siniestralidad, 70% de gastos, 28% de resultado técnico negativo. Si tomamos el total del resultado de patrimoniales y mixtas, vemos que el resultado técnico total de todas las empresas que operan en patrimoniales y mixtas fue negativo en 0,1%, el financiero fue positivo en 1,5% y el resultado final, luego de hacer jugar los impuestos, fue negativo en 3,1%. Todos estos porcentajes están relacionados a las primas devengadas. En el caso de las ART, los resultados técnicos fueron negativos en un 6,3%, los financieros negativos 0,2% y el resultado final en ART 5,2% negativo. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho. Los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.